Génesis 3, podemos leer del 11 al 13, del versículo 11 al 13. A ver, Sotero, si lo puedes leer en voz alta. Concentrémonos en ese porque es donde vamos a arrancar la clase. Génesis 3, del 11 al 13. Adelante. Ok, vean ustedes ahí, es Adán y Eva, son los padres de toda la raza humana. Vean desde qué tiempo viene lo que es la queja, la excusa, el evadir la responsabilidad y finalmente dejar de ver las bendiciones. La queja es tan antigua como la raza humana. Ahí estamos viendo cómo el Señor le dice a Adán, ¿por qué comiste de ese fruto? La mujer que tú me diste, ella me dio. Y estoy quejándome contigo porque tú me diste lo que no era. Y luego le dice a la mujer, la serpiente. Entonces, una de las características que el ser humano constantemente trabaja es la queja. Yo creo que todos, ninguno de nosotros se libra, todos hemos conocido a gente quejumbrosa. Si no es que uno mismo es así, ¿verdad? Todos hemos convivido en la escuela, en el trabajo, con el vecino, con los familiares, gente que se queja, que se levanta todos los días, como dicen, con el pie izquierdo. Ay, es lunes. Ay, es jueves. Hace calor. Hace frío. Qué ventarrón. Apenas es febrero. ¿Cuándo bien llega Navidad? Y el ser humano constantemente recurre, se apoya en la queja puede ser, para evadir su responsabilidad o para incluso hacer su día gris y dejar de ver las bendiciones que Dios nos da. Y vemos entonces que en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, cuando llegas a leer toda la Biblia y te acuerdas de todas las historias, vas a encontrar la queja en Génesis, Éxodo, Levítico, hasta Apocalipsis, vas a encontrar las quejas. Ahora, ¿qué piensa Dios de eso si Dios nos conoce perfectamente? Bueno, sin duda uno de los ejemplos más característicos y uno de los ejemplos más nutridos de quejas es cuando el Señor decide liberar a su pueblo de Egipto, sacarlo de la esclavitud que tenían ya 400 años sufriendo bajo el yugo de los capataces egipcios. Ellos claman a Dios, dice que el clamor subió al trono de Dios, el Señor oyó y el Señor decidió liberarlos. El Señor recuerda las promesas dadas a Abraham y 400 años después decide escoger a Moisés para que él sea el libertador. Y ustedes han leído, lo hemos visto en clases anteriores, cuando el Señor escoge a Moisés, ¿Moisés acepta rápido? Se queja una vez, se queja una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, y aún cuando ves en su ministerio de Moisés, es un quejumbroso también. Y por eso el Señor le puso a Aarón, ¿verdad? Total, que con el quejumbroso número 1, que es Moisés, el Señor dice, vas porque vas, y va Aarón contigo. Y ahí va Moisés, el Señor utiliza 10 plagas, el poder de Dios, el pueblo sale de Egipto, y el Señor les abre el mar rojo, en fin, y se dice que Moisés estaba liderando a cerca de 2 millones de judíos, o sea, no eran 100,000 personas, eran 2 millones, hablando de adultos y de niños, hombres, mujeres y todos los niños. Pero ¿qué pasa con esos 2 millones que vieron la majestad del Señor, el poder de Dios cuando se abre el mar rojo, la nube que los acompañaba en el día, la columna de fuego que los acompañaba en la noche, todo lo que pasa? Esa multitud se caracterizaba por ser quejumbrosa, y muchas veces el Señor se enojó y dijo, hasta aquí llegaron.
Y Moisés intercedía: Señor, pero lo sacaste de allá para destruirlo, Señor, Señor. Vamos a ver algunos ejemplos de este pueblo, el pueblo de Israel, cuando van caminando por el desierto. Vamos a ver varias citas. A ver, Emilio, te encargo Éxodo 15. A ver, Mayra, te encargo Éxodo 16. Elizabeth, estás hasta atrás, te encargo Éxodo 17. Poncho, Números 11. Y vamos a ver aquí con Luis Chico, Números 16. Y Martín, Domingo, número 17. Ok, vamos a ver varios ejemplos. Y es bueno cuando leamos, no nada más leamos por arriba, leamos y mastiquemos, chequemos, observemos lo que dice para poder interpretarlo mejor, ¿verdad? Vamos a Éxodo 15, 23 al 25, por favor. Adelante. Ok, habían salido ya, habían cruzado el Mar Rojo, encontraron un arroyo y bebieron y el agua se sentía amarga y se quejaron. ¿Para esto vinimos? ¿Para el agua amarga? No, hombre, ¿qué es esto? Sale uno de Egipto donde hay agua bien y todo, hay frutas, hay legumbres, ¿para tomar agua amarga? No. Se quejaron y Moisés dijo: Señor, se quejan porque el agua está amarga. Y el Señor, que todo lo sabe, avienta ese tronco ahí. Lo aventó y el agua se hizo dulce. Tomen ahora, el agua está dulce. Vieron un milagro más los israelitas de Dios. Ok, ¿no les gusta el agua amarga? Pues, ahí está dulce. Y siguieron. Ya eran muchos milagros. O sea, el poder de Dios, iba el Señor junto a ellos. ¿Y qué pasa? Vamos más adelante. Éxodo 16, versículos 2 al 5. Ok, ahí vemos la segunda queja. Ahora, ¿de qué se quejaban, Mayra? Ahora se quejaban de alimento. Primero fue el agua, estaba muy amarga, cuando pasaron por ese arroyo y siguieron caminando, ¿y ahora qué? La comida. Acuérdense las cazuelas de pozole que había en Egipto, las enchiladas, acuérdense de la barbacoa, acuérdense de las pizzas, todo lo que había en Egipto. ¿Y aquí qué? Y una vez más el Señor dice: les voy a mandar alimento. Nada más que vean bien. El alimento caerá del cielo en la mañana y en la tarde. Y van a recoger cada uno de acuerdo a su familia. El que tiene 8 hijos, recoja para 8. El que tiene 2, para 2. El que tiene 10, para 10. Y el viernes recogerán doble porción, porque el sábado es día de reposo. ¿Obedecieron bien eso, Blanca? O sea, recogían exactamente como debe de ser. Yo tengo 10 hijos, mis 10 bolillos. ¿Qué hacían algunos? ¿Y qué pasaba con lo que agarraban de más? Ajá. El que tenía 5 hijos dijo: bueno, yo tengo 5 hijos, pero por las dudas me llevo como para 10, porque son bien dragones, ¿no? Pero no. Y ellos vieron el poder de Dios. Puntualmente caía el maná, que es como un panecito, mañana y tarde. ¿Cuánto tiempo, Poncho, cayó el maná para alimentar a todo el pueblo judío?
¿Cuánto tiempo el Señor los alimentó? Eran 2 millones de personas, o sea, eran bastantes panes. ¿Cuánto tiempo duró el regalo de Dios? A ver, alguien que te ayude. 40 años. Nada más 40 años, ¿eh? No año y medio. Nada más 40 años el Señor le dijo, tienen su alimento, mañana y tarde, mañana y tarde. ¿Por qué? Porque se habían quejado, no hay comida. En Egipto hay mucha comida, hay mercados sobre ruedas incluso, etcétera, ¿no? Hay hasta una comercial en Egipto. Pero el Señor dijo, alimento lo tendrán, y lo tuvieron. Vamos a ver un tercer texto, Éxodo 17, del 2 al 7. Vean otro milagro del Señor. No hay agua. Decían, en el día el calor es muy fuerte en el desierto. El desierto es un lugar extremo. En el día llega a tener 50 grados, si no es que más. Y en la noche llega a tener menos 15, menos 20. Es un frío tremendo. Pero ellos hablaban, no hay agua, no nada más para nosotros. Los animales que traemos tienen sed. No hay agua. ¿Qué pasó? Somos muchos. El Moisés ora al Señor, Señor, piden agua. Moisés también ya estaba medio enojado, ¿eh? Tenía paciencia, pero la paciencia de un ser humano tiene límite. La de Dios es muy amplia. El Señor dice, vas a hacer lo siguiente, te vas a parar frente a la roca, golpeas la roca una vez y le dices que el Señor les proveerá su agua. Lo hizo Moisés y de la roca salieron como si fuera una fuente, salió el agua y empezó el agua a correr. Yo me imagino como un arroyo que hizo. La roca daba agua, un milagro tremendo, y de ahí bebió todo el pueblo, los animales, toda la gente. O sea, queja llevada a Dios, solución puesta por Dios. El agua está amarga, ahí está el agua dulce. No hay alimento, no hay comida, ahí está el maná. No hay agua, ahí está el agua, y hasta de más, y sin recibo que tengas que pagar. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo el pueblo? ¿Ya estaba contento? Vamos a Números 11, versículos 10, y luego 13, 14 y 15, y luego 31, 32 y 33. Vamos a concentrarnos en Números 11, versículo 10, adelante. ¿13 al 15? Ahí mismo, Números 11, versículos 13 al 15. ¿31 al 33?
Está ahí. Ahora, Luis, ¿de qué se están quejando? De carne, de falta de carne. ¿Y si les dio carne el Señor? ¿Medida la carne o cómo? Les dio carne de más. Y una parte paralela en un pasaje que dice, hasta que se lleguen hasta acá la carne. Y el Señor se las dio, porque para Dios no hay imposibles. Les dio la carne, trajo un viento recio, trajo un montón de codornices y caían las codornices ahí. Hay una parte donde dice hasta qué tanto llegaban las codornices, el montón que hizo. Podías caminar y tenías que, híjole, ¿por qué ibas caminando y las codornices te llegaban cerca de las rodillas? De tanto que se amontonó. Les dio carne de más, pero también dijo, ya basta, quejumbrosos, ya basta, están inconformes siempre, ya basta. ¿Que no ven mi presencia, que todos los días estoy con ustedes, en el día, en la noche? ¿No han visto todo lo que he hecho? ¿Acaso yo no soy un Dios que pueda alimentar a 2 millones que saqué de Egipto? ¿Y el pueblo qué hacía? ¿Entendía, Maite? Volvían a lo mismo. Si no era una queja por una cosa, era por otro, por otro, por otro. Vamos a Números 16, 41 y 42. Ok, vamos a amarrar eso con 17, sigan la lectura, eso lo amarramos con el capítulo 17 del 1 al 9. Vámonos leyendo ese texto. Producido almendros. Vemos una vez más el pueblo. Hay otra parte donde se habla de Datán, Abiram y Coré. Y gente del pueblo que estaban inconformes porque Moisés y Aarón eran los que tenían la comunicación con Dios para poder ver qué se hacía. ¿Por qué Moisés y Aarón tienen que estar? Y estaba en lo que era el tabernáculo y todo, y estuvieron inconformes y reclamaron. Y Moisés y Aarón, Señor, pues que ellos no están conformes con que nosotros estemos cerca del tabernáculo, estemos oyendo tu voz, estemos viendo qué instrucciones nos da, Señor. El Señor dice, vamos a hacer lo siguiente, reúne a las 12 tribus, una vara por cada tribu. ¿Sí? Y la vara de Aarón va ahí. ¿De qué tribu era Aarón, Sotero? De Leví. Pero había otros levitas que también querían estar en ese punto, ¿no? Y reunieron las 12 varas, las pusieron en una noche, ¿sí? Y al otro día la vara de Aarón había reverdecido, había sacado renuevos, había producido almendras. Esa es una cosa sobrenatural. Y dijo Moisés, les había dicho, la vara que reverdezca, esa será la que el Señor diga. Y al otro día dijo Moisés, aquí está la vara tuya, toda seca,
toda seca, aquí está la de Aarón. No dice ahí que la gente qué reacción tuvo, pero la gente dijo, ay, creo que Dios está hablando que Aarón es el sacerdote que Él quiere poner ahorita. Y si tú te lees la vida del pueblo israelita a lo largo del tiempo, o sea, los milagros de Dios sobre Israel han sido gigantescos y siguen siendo gigantescos. Israel es una nación que no ha desaparecido a pesar de tantos ataques, porque hay una promesa de Dios. Ellos son el pueblo escogido desde el tiempo de Abraham y ellos llegarán hasta el final. Y Dios se encarga de protegerlos. Y ellos son el punto que Dios puso de bendición para el mundo entero. Los judíos vienen a ser, ahora sí que el principio de todo el alfabeto para poder rociar la palabra de Dios a los gentiles y finalmente a un solo pueblo que el Señor va a recoger. Pero ¿cómo actuaba Dios o cómo reaccionaba Dios cuando veía esto? La Biblia dice que Dios se enojaba. Se enojaba porque eran quejumbrosos, inconformes y no veían las bendiciones. Se enojó a tal punto que ¿qué pasó con esa generación, Mirta? De esos quejumbrosos, ¿qué pasó? No te oigo. Murieron todos. Dijo el Señor, no entrarán. Y esa generación murió en el desierto. Los hijos de ellos aprendieron la lección. Porque la segunda generación, los hijos de los que eran niños, ellos son los que entrarían a la tierra prometida después, dirigidos por Josué. Ahora, vemos aquí, ¿sí?, que la queja no es tanto que se puede eliminar del ser humano. O sea, la queja es parte natural del ser humano. Hay momentos o hay situaciones en que sí es lógico quejarse. Es lógico quejarse. Yo la otra vez fui a Office Depot, quería hablar con el gerente para decirle, ¿sabes qué? Ustedes no tienen calidad en el servicio. Ustedes atienden, pero no tienen calidad en el servicio. Les falta ese pequeño detalle que ahuyenta a la clientela. Y hablé con las personas de Office Depot en La Paz y les dije lo contrario. Les felicito porque ustedes atienden a la gente como debe de ser. No pierdan nunca ese estilo. Y encuentras de todo, ¿verdad? Encuentras gente que es cordial, que es amable, y gente que es déspota, que es indiferente y que es una persona soberbia. Bueno, aplica la sabiduría para poder caminar siempre, ¿sí?, sabiendo que vas a encontrar en la raza humana un arco iris, personas de diferentes caracteres. Pero por eso digo, la queja es parte natural. Sin embargo, mucha gente está caracterizada o está todos los días bañada por la queja. ¿Y qué se debe de hacer ante eso? ¿Qué actitud tenemos? ¿Qué actitud tenemos tú y yo, ¿sí?, frente a un mundo donde sabemos que hay muchas fallas, frente a situaciones que a veces nos presionan, o nuestro propio carácter? ¿Qué hacemos nosotros? Si nosotros somos quejumbrosos, ¿qué hacemos para combatir eso? Les decía al principio de la clase que todos hemos visto y hemos conocido gente que no está conforme con nada. Yo tengo alumnos en la secundaria, no están conformes con esa escuela, otros no están conformes con sus amigos, otros no están conformes con vivir en Los Cabos, otros no están conformes ni con sus papás, otros están conformes con el iPod que traen, otros no están conformes con nada. Y tienen 13, 14, 15 años, inconformes. Y vas a encontrar gentes incluso dentro de los quejumbrosos que llegan a caer al escalón que está amarrado, porque la queja está amarrada con tu forma de vivir. Si tú eres una persona quejumbrosa, se va a ir notando en tu forma de vivir. ¿Y sabes cómo se nota? Muchas veces, si tú no ves las bendiciones de Dios, se va a conectar la queja con un carácter amargado. ¿Cuántas veces tú y yo hemos oído, alguna vez has oído, Blanca, alguien que diga, esta es una amargada? ¿Y qué entiendes cuando oyes, esta es una amargada? ¿Qué entiendes? ¿Qué están diciendo con eso? Es una persona constantemente quejumbrosa, no está conforme. Una gente que tiene un carácter amargado, una de las cosas que se les deja ir es la sonrisa. Nosotros tenemos regalos que podemos dar a otras gentes que no cuesta nada: sonreír, saludar. Yo he conocido cristianos que casi nunca sonríen. Yo creo que han de pensar que el cristianismo es aleluya, aleluya, aleluya. Le digo, voy a poner su capucha también. ¿Sí? La vida cristiana, y la Biblia lo dice, hay gozo, hay alegría, hay lágrimas también.
Pero una gente que cae en amargura se va a notar en su forma de ser porque casi no sonríe. Aparte de estar inconforme, aparte de ser quejumbrosa, aparte de ver las cosas grises, su carácter va a ser poco sociable y eso va a arrojar problemas. Exacto, a todo le ven lo malo. A todo le ven lo malo. Ahora, no digo que haya cosas que vea uno, híjole, aquí están situaciones. O sea, si yo me voy a vivir, por ejemplo, a Mexicali, y yo digo, por ejemplo, está pesado 45 grados, como que para mí está pesado. Si aquí no aguanto 38, me voy a 48, o me voy a vivir, por ejemplo, a Canadá, allá es el frío, 22 bajo cero, digo, híjole, también está medio difícil. O sea, tienes que ser realista también, ¿verdad? Pero finalmente tienes que procurar que tu vida, sobre todo cuando conoces del Señor, lleve un balance. Y un balance que a veces sí nos quejamos. Yo he hablado con el Señor muchas cosas. Señor, te pido por esto, y he puesto quejas delante de Dios, mías que a veces tengo. Te pido por esto, cámbiame en esto, cámbiame en aquello. Te pido por esta situación, te pido por muchas cosas. Cada quien platica con el Señor sus cosas, ¿no? Y el Señor nos comprende. Por eso ahorita que estábamos cantando eso, Señor, yo quiero menguar para que crezcas tú. Señor, yo quiero ser menos yo y más tú, para que mi vida dé fruto para ti, pero no dejar de ver las bendiciones que tú nos das. Por eso es importante que guardemos siempre, ¿sí? O tengamos cuidado con que las quejas que nosotros tengamos no nos hagan caer en un carácter amargado. Vamos a Hebreos 12:15. Hebreos 12:15. A ver, Dinora, ¿me ayudas con ese texto, por favor? Y voy a encargar allá a Adriana, ¿me ayudas con Santiago 3? Tapia, ¿me ayudas con Hechos 8, por favor? Vimos el Antiguo Testamento, vamos a ver ahorita textos del Nuevo Testamento. Hebreos 12:15 y luego vamos a ver Santiago 3, versículos 14 y 15, y luego Hechos 8, 20 al 23, por favor. ¿Se fue de vacaciones Hebreos en esa Biblia? Adelante, caminante. Fíjate bien cómo dice, miren bien que no caigan ustedes o tengan una raíz de amargura, porque eso les va a estorbar y muchos sean contaminados. Cuando una persona ve la vida con amargura y se encuentra cerca a personas débiles, que no es difícil encontrar personas débiles, las absorbe y muchas personas son contaminadas por la amargura. Quizá tú alguna vez has ido a casas, a hogares donde llegas y en el hogar se respira un ambiente familiar, cordial. Bienvenido, manito, pásale. ¿Quieres un cafecito? ¿Quieres un taco? Te sientes a gusto, pero has ido a otras casas donde sí. ¿Qué se te ofrece? Pues no está. ¿Esto? No sé. ¿Es todo? Sí, vámonos. Dices tú, híjole, mejor ni hubiera venido. Tal parece que los hice enojar y hay ambientes así. Obviamente no vas a querer regresar a esa segunda casa y a la primera sí. Pero dice, ten cuidado de que no venga una raíz de amargura en tu corazón y la raíz empieza a hacer ramas y empiece no solamente a envenenarte más, sino empiece a contaminar a otros. Ahora, ¿qué es amargura? Dice el diccionario, amargura es una mortificación y es un reproche con aspereza, marcado cinismo y un rencor bien guardado. Dice aquí también que la amargura se puede originar en un enojo firmemente asentado y una falta de perdón que se planta en el alma y que suele ser regado y fertilizado a menudo por un constante recuerdo, ¿sí? Por estar recordando la ofensa aquella. La amargura, la queja y una persona que pierde el brillo de la vida indudablemente tiene en su corazón raíces que son malas, o sea, mala hierba, y que hay que pedirle a Dios, Señor, arranca de mi corazón esas raíces,
Podemos pedirle, Señor, arranca. Si ves que tengo raíces de amargura, de odio, de rencor, de celos, no sé, arráncalas, como cuando limpias un jardín. Esto lo quito, esta hierba es mala, esta no, esta y dejas el jardín limpio. Quitas hierba, le echas a la basura. ¿Sí? El Señor también así limpia el corazón. ¿Sí, Blanca? Bueno, de hecho, es muy buena aportación. Dice Blanca que no debemos juntarnos con esta persona. De hecho, esas personas se hacen a un lado, se aíslan y a veces la misma gente ya no se les pega, ya no se les acerca, porque pues simplemente es meterte a un ambiente. Yo, por ejemplo, vengo de una familia que es puro cotorreo, mis hermanos, mis sobrinos, mi papá. Yo tengo ese estilo, yo hago bromas, vacilo, cotorreo, canto, brinco, etcétera, ¿no? Yo sí me junto con una gente amargada y como que no me cuadra. Le hago bromas y el otro en lugar de sonreír se enoja. ¿Ya terminaste? Digo, ay, perdón. Entonces, pues no ensamblo. Ahora, yo veo la palabra de Dios y veo que uno debe vivir una vida con gozo. Con gozo, no toda la vida es pura carcajada, ¿verdad? Pero tampoco la vida cristiana debe ser una vida mirando al suelo y caminando agachado. Erguíos y levantad vuestras cabezas, dice el Señor, porque vosotros sois más que vencedores. Sin embargo, todos podemos batallar con que nos quiera contaminar, como aquí dice el apóstol Pablo en la carta de Hebreos, la amargura de otros. O sea, no solamente de nosotros, de otros. Nosotros tenemos que darle ánimo a otras gentes, darle ánimos. Y sin embargo, a veces, ¿cómo vamos a dar ánimo si nosotros estamos todos desinflados? Vean qué dice sobre la amargura también Santiago. Santiago 3, 14, 15, por favor. Ahí habla de que la amargura, porque hablando de, así como cuando ves el contexto, habla de que una persona llena de amargura, la raíz es diabólica, o sea, no es de Dios. La raíz es de alguien que te quiere destruir, que te quiere encerrar, que te quiere desarmar. Dice en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Hay algo que te ayuda a tu salud, y a tu salud física, y a tu salud emocional, y a tu salud espiritual. Sonríe, sé alegre, goza, disfruta. No, pero es que yo no soy niño. Olvídate. El Señor mismo nos dice que seamos como niños en muchas cosas. La alegría de un niño, la transparencia de un niño, el gozo de un niño, el amor que un niño muestra. Así debemos nosotros ser. No, pero ¿qué van a decir si yo siempre he sido una persona seria? Pues van a decir que ahora eres más alegre, que tú no sonreías casi nunca y ahora sonríes y les va a dar gusto. O sea, vas a subir de ese escalón donde estás a un escalón donde se ve mejor el panorama y vas a disfrutarlo, te va a ayudar a tu salud física, porque la amargura está, ay, me duele la cabeza, me duele la panza, me duelen las piernas, qué calorón, qué frío, ya llegó aquí el vecino. Ya, o sea, anímate, fortalécete en el Señor. Vamos a ver Hechos 8 del 20 al 23, por favor. Adelante. Ahí Pedro, si ustedes llegan a leer Hechos 8, ese contexto, es una persona, un mago que hacía un montón de magias y trucos y eso, ¿no? Tenía cierto poder, pero cuando llegaron los apóstoles, el poder de Dios se manifestó y aquel se quedó sorprendido y dijo, ah, caray, estos sí están realmente fuertes, era el poder de Dios. Y él va y les dice, denme de ese Espíritu Santo, véndanmelo y todo eso. Y Pedro se enoja y le dice, oye, ¿qué te pasa? Arrepiéntete de lo que estás pidiendo, porque ya veo que tú estás en hiel de amargura. O sea, tú estás viéndonos, pero con un coraje, con un odio, con un recelo, estás resentido. ¿Qué te pasa? ¿Y quieres comprar el poder de Dios?
Pídele a Dios y quizá Él te perdone, pero que estás tú metido en la amargura. A veces es bueno cuando tú hablas con una persona que tiene amargura, en privado decirle, en privado, te digo una cosa, manito, sí, tú vives amargado. No, ¿pero qué me dices? Bueno, te lo estoy diciendo en privado. Sí. La verdad, tú eres una persona joven, o tú eres una persona que tiene muchas bendiciones, y veo que vives amargado, vives con la cara larga. ¿Por qué? ¿Por qué no agradeces a la vida muchas cosas que has recibido? Entonces vemos aquí cómo la Biblia nos habla en el Nuevo Testamento también de los efectos de la amargura. Ahora, la amargura, cuando se tiene en el corazón, tarde o temprano va a salir a las acciones. De la abundancia del corazón, ¿qué dice Poncho? De la abundancia del corazón, ¿qué más? ¿Emilio? Habla la boca. La abundancia del corazón, habla la boca. Y la persona que está doblado ahí dentro, tarde o temprano en su forma de vivir, en su forma de hablar, en su forma de actuar, se va a ver la amargura. Y la amargura está en jóvenes, en adultos, en ricos, en pobres, en cristianos y en no cristianos, en hombres y en mujeres. Pero el gozo también está en niños, en adultos, en la iglesia, y aún hay gente incrédula que vive con gozo, aunque no conocen del Señor. Por eso vemos aquí que el Señor nos anima, ¿sí?, a buscar tener contentamiento. Y hay una lucha en mucha gente sobre el estar inconforme y el tener contentamiento. En la noche yo leo un librito que se llama el Pan Diario Anual. Es una cápsula muy, muy bonita. Te da un versículo y te da una historia. Leí una historia en ese Pan Diario hace unos días. Dice una persona llamado Tomás. Dice Tomás. Él decía: mi madre durante virtualmente toda su vida fue una persona quejumbrosa y amargada. Yo recuerdo muchos años, dice, que ella se quejaba de un carácter de amargura. Ella, cuando empezó a hacerse más vieja, se quejaba más. Pero un día le empezó a dar el Alzheimer. Y cuando le dio el Alzheimer, se le olvidó todo y empezó a sonreír. ¿Quién eres tú? Mamá, soy tu hijo. No, tú ni eres mi hijo. Y, oiga, ¿qué pasó? ¿Qué hay de comer? ¿Qué hay de desayunar? Y eso. Y empezó a ser diferente, y nosotros dijimos: esta es la mamá que toda la vida hubiéramos querido tener. Desafortunadamente la señora sacó esa personalidad con el Alzheimer, cuando se le borró de su cabeza todas las cosas que la alimentaban día tras día, y vivir una vida quejumbrosa y amargada. Y cuando una persona es así, a los hijos los contamina, al hogar lo llena de neblina, y tienen los hijos que cabecear para no ser contaminados con esa forma de ser. Porque si tus padres son gente con un carácter quejumbroso y amargado, el hijo, la hija no tiene por qué ser así. Puede ser sonriente y todo, ¿verdad? Si el padre es una persona irresponsable, que pide prestado y no paga, el hijo no tiene por qué ser así. El hijo puede ser responsable, gente seria en su palabra. Entonces, muchas veces nosotros tenemos que combatir eso también con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos da ejemplos. Por ejemplo, alguien que tenía todo el derecho, por llamarlo así entre comillas, de estar amargado y de quejarse, era José. Ustedes han leído de Génesis 37 a Génesis 50, vemos 16 capítulos que hablan de la vida de José, y desde que empieza en el 37, desde que aparece la figura de José, hay problemas con él. Él podía estar amargado porque él fue odiado por sus hermanos, echado por sus hermanos a un pozo, lo intentaron matar, lo vendieron a unos mercaderes, fue a dar a Egipto en un mercado de esclavos. Allá en el mercado de esclavos lo vendieron a un general que lo compró como esclavo. A ver, le compra ese jovencito, aquí está. Y fue a dar de sirviente a una casa. Lo acusaron de violación o de intento de violación falsamente. Fue a dar a la cárcel. En la cárcel reveló unos sueños, y uno de los que estaban ahí dijo: cuando yo salga voy a decirle al faraón. Se le olvidó. Estuvo un tiempo en la cárcel. Salió y el Señor lo colocó después de gobernador. Pero José tuvo una vida con mucho sufrimiento injusto.
que pudiera haberse quejado y dirías, pues tiene razón, este ya no siente lo duro sino lo tupido, ¿verdad? Sin embargo, tú ves en José, cuando se enfrenta a sus hermanos 20 años después, que vuelve a ver a sus hermanos, José les dice, ustedes hicieron las cosas para mal, pero Dios lo condujo para bien. Y los abrazó, lloró, los amó, les suplió el alimento, no nada más a sus hermanos, a los 75 que llegaron, que ya venían con hijos. Volvió a ver a su padre. Y ves la figura de José, una persona que se calcula que José tiene cerca de 100 similitudes con la vida de Cristo. Es el personaje que más similitudes tiene con Cristo. Por eso José sufrió, fue hasta el fondo, fue elevado, mantuvo una actitud humilde. Pero él no vivió amargado. Él vivió contento cuando vio que vio a su papá de nuevo, cuando vio a sus hermanos, cuando regresó la gente y se le dieron la tierra de Gosén. Sin embargo, nosotros tenemos que luchar día tras día con esa actitud que a veces nos quiere gobernar. Leí un ejemplo también en un libro que acabo de leer. Habla un misionero, dice, yo estaba como misionero dental y tomamos una avioneta para ir a las Indias Orientales a dar asistencia sobre los dientes. Y llegamos, dice, volamos un rato y llegamos a una isla. Cuando nos bajamos de la avioneta vimos mucha pobreza y vimos muchas necesidades dentales. Dice el misionero, llegué yo y dije, pobre gente, ¿de qué viven? Era una isla. Pero quedé sorprendido cuando llegaron los habitantes de ahí. Llegaron con un contentamiento, una alegría, ya llegaron, ¿sí? Y vimos en los niños, dice, había una choza donde vivían 12 niños con sus padres, o sea, en una chocita. Y vimos los niños qué alegría tenían, brincaban, corrían, jugaban y todo. Y vimos a los adultos felices con lo que les daba de comer el mar. Y las señoras cocinando. Y dice, la verdad, en lugar de yo llevarles alegría, ellos me contagiaron su alegría. Gente pobre, pero gente llena de contentamiento. Por eso dice una parte de los proverbios, más vale, ¿sí?, comida de legumbres, vamos a ponerla más práctica, más vale un platito de frijoles con 2 quesadillas, ¿sí?, que un caviar, que un platillo grande. O sea, el primero en una casa alegre, que el segundo en una casa fría. Yo prefiero una quesadilla con unos frijolitos con alguien que sea contento, con otra gente que esté... ¿Te gusta esa comida? No, no me gusta, porque no nada más es la comida, el ambiente también es importante. Entonces, por eso hay veces que la comida te hace daño, no por la comida, sino porque tú tienes una serie de luchas internas. Y vemos también que otra persona, ¿sí?, que sufrió y que sin embargo siempre mantuvo sus ojos en Dios fue Job. Job, tú ves la vida de él, un sufrimiento muy fuerte, mucha paciencia, y sin embargo él reconociendo que Dios estaba al control. Señor, hay cosas que no entiendo, lo único que entiendo es que tú estás al control. El apóstol Pablo es alguien también que nos da ejemplo. Vamos a Filipenses 4, versículo 4 y versículos 11 al 13. Estamos en la recta final. Emilio, leemos Filipenses, primero lee Filipenses 4, 11, 12 y 13, por favor. No, Filipenses, estás en otro. Estás en Efesios, ¿no? Filipenses 4, 11, 12 y 13. Y el 4:4, grábate ese bien, Filipenses 4:4. Alégrense en el Señor siempre. Otra vez digo, alégrense. ¿Dónde escribió esa carta, Luis? ¿Esa carta dónde la escribió Pablo? Filipenses. En la cárcel.
estaba preso, estaba en la cárcel, y él desde la cárcel se asoma entre los barrotes y grita: alégrense en el Señor, alégrense, gócense con el Señor. Amarrado con cadenas, el soldado, el guardia le dijo: cállese, váyase a sentar allá, que venía con el cepo, o sea. Pero él desde ahí: alegraos en el Señor, una vez más les digo, alegraos. Y lo dice una gente que había sido golpeado, que había sido encadenado, que estaba injustamente preso y lo tenían en la mazmorra del fondo. Por eso la palabra de Dios nos dice que debemos de procurar tener contentamiento. Y muchas veces nosotros dejamos de ver eso, las bendiciones de Dios, y nos sumergimos en conflictos. Conflictos toda la vida vamos a tener. Toda la vida vamos a tener. Vamos a encontrar sobre la marcha gentes conflictivas. Si no es que la primera somos nosotros. Pero tienes que saber y pedirle a Dios sabiduría para poder llevarte bien con la gente, aún con algunos guardando una saludable distancia. Yo tengo un vecino que no es muy fácil de llevarse, pero lo que hago es: buenos días, buenas tardes, ¿qué tal? Buenos días, es todo. No puedo porque él es una persona difícil, pero yo me llevo bien con él en un saludo cordial. Disculpe, sí, aquí me dejaron en mi casa el recibo de teléfono de usted. Ah, sí, gracias. Aquí está. Y si me lo vuelven a echar no hay problema, yo se lo pongo a usted. Se equivocó el cartero. Pero no puedo echar con él otra plática porque él es una persona difícil. Sin embargo, tú tienes que ser sabio para eso. El carácter amargado comienza con una persona quejumbrosa. Pero cuando una persona tiene sufrimiento en la vida y no cae en amargura, sino sigue siendo una gente contenta y que tiene gozo, es un testimonio que a otros les llama la atención. Voy a terminar con una persona que dejó un testimonio. No, esta persona no, yo no creo que es cristiano. Esta persona murió el 5 de octubre del 2011, Steve Jobs. ¿Quién fue él? Y estuve viendo unos datos que escuché de él. Steve Jobs, cuando salió el anuncio, el comentario sobre él, dice: fue un genio de la tecnología cibernética moderna. Él fue el que inventó, el creador de Apple, el que inventó el iPod, el iPad, el iPhone. Fue un genio que de muchas cosas que tú traes ahorita las inventó él. Él dejó huella, no solamente en su área, en el mundo entero. ¿Qué huella dejó? Primero, comenzó con lo que tenía. Con lo poquito que tenía comenzó a trabajar. Dijo: quiero crear algo para que se renueve, para que ahora sí que se impacte la vida del ser humano. En segundo, también él tuvo la capacidad para perdonar y comenzar de nuevo. Él tuvo la capacidad para levantarse a pesar de haber caído, a pesar de haber fracasado. Él experimentó un nuevo comienzo y dijo él que su mayor herramienta para triunfar, su motivación para triunfar era para él: yo sé que un día voy a morir, por lo tanto debo aprovechar bien el tiempo. Él sabía que un día la muerte lo esperaba, como a todos nosotros, si el Señor no viene antes. Y él trabajó de una forma que dejó huella. Cuando nació él, su madre era una universitaria, una madre soltera, y cuando nació él no lo quiso tener. Dijo: yo no tengo para mantener a este niño, voy a darle en adopción. La madre dio al niño en adopción, llegó un matrimonio y se lo llevó. Unas semanas después ese matrimonio llegó y regresó al niño. Le dijo: ¿sabe qué? No, hemos platicado y queremos mejor niña. Y le regresaron al niño a la mamá. La mamá dijo: es que yo tampoco lo quiero que lo adopte alguien. Y salió otro matrimonio. ¿Sabe qué? Pero se lo voy a dar a ustedes, pero con una condición: de que este niño cuando crezca vaya a la universidad y haga una carrera universitaria. Sí, nosotros nos comprometemos. Y la madre lo dio a un segundo matrimonio que lo tuvo. Se llevaron al niño chiquito. 17 años después, 18 años, Steve Jobs entró a la universidad. Y estando en la universidad, se dio cuenta lo que cobraba esa universidad. Y se dio cuenta que se estaba gastando todos los ahorros de su familia, de sus padres adoptivos, se estaban gastando en la universidad, y dijo: voy a dejarlos en la calle. Él renunció a la universidad y empezó a ir de oyente. Y nada más estuvo 2 años. Ya no dormía en sus dormitorios porque ya no tenía derecho, sino que sus compañeros le decían: aquí en el suelo acomódate. Y entraba de oyente a las clases y sacaba apuntes y vio: es importante esto, etcétera. Empezó a echar ojo y dijo: sería bueno una tecnología para revolucionar, y pensó
Y en el garage de su casa, cuando dejó de ir a la escuela, en el garage empezó a hacer una serie de inventos con lo que había aprendido. Se asoció con otra persona que trabajaba en la Pepsi-Cola, le dijo, ¿por qué no estás conmigo y vamos a revolucionar el mundo? Y él empezó a trabajar con el otro, ¿sí? Y 3 años después, a los 26 años, él fundó Apple. Y a los 27 años, él tenía 4,000 empleados. Se dice que a los 28 años Steve Jobs era uno de los jóvenes más ricos. Sin embargo, Apple iba caminando bien, hubo algunos problemas y 3 años después lo despidieron a él de su misma empresa. Quedó fuera de Apple. Él cayó en una depresión, duró un tiempo corto en depresión y él dijo, esto que me pasó me está enseñando algo. Por algo me pasó eso. Se levantó y dijo, voy a seguir trabajando. Volvió otra vez a trabajar y fundó Pixar. Pixar, que empezaron a producir las caricaturas. Toy Story, Buscando a Nemo, Monster Inc., todas esas cosas. Y empezó a crecer, y empezó a tener otra vez empleados. Llegó un momento en que creció tanto que volvió a comprar Apple. Y tuvo Apple otra vez. Y él decía, tengo que trabajar hoy porque sé que un día voy a morir. Él ya teniendo todo ese dinero, se enteró, sabía que le habían dicho sus padres adoptivos que su madre lo había dado. Él se enteró que tenía una hermana, que después de que nació él también nació una niña. Agarró a un abogado y le dijo, localízame a ella, donde esté localiza. El abogado fue y localizó a la hermana y la trajo con Steve Jobs. Le dijo, soy tu hermano. No sabía. Le dijo el abogado, ¿sabía usted que tiene usted un hermano multimillonario? No, no sabía. Steve la abrazó, la besó y le dijo, soy tu hermano y me voy a hacer cargo de todo lo tuyo. La adoptó casi como su hija adoptiva, y tanto que cuando se casó la hermana, Steve Jobs funcionó como el papá. Entregó a su hermana en el altar y le dijo a su hermana, envejeceremos juntos, tú y yo, estaré al pendiente de ti en todo lo que necesites, hermana mía. Tiempo después, Steve Jobs le detectaron cáncer. Y cuando le detectaron cáncer, la enfermedad empezó a avanzar. Y él, cuando estaba ya mal, ya no tenía caso ni estar hospitalizado, dijo, voy a estar en mi casa. Nada más quiero que esté mi familia, mi esposa y mis 3 hijos. Y dijo, y también quiero que esté mi hermana. Háblenle a mi hermana, díganle que venga. Incluso él logró hablar todavía por teléfono, le dijo, hermana, ven porque no me vas a alcanzar. Estoy muy lejos, no importa, ven. Son 3 aviones, no es problema el dinero, ven. Y la hermana vino desde de la otra costa de Estados Unidos hasta estar con Steve Jobs. Cuando Steve Jobs vio que estaba ya su esposa, sus 3 hijos y su hermana, dijo, estoy contento. Y les decía a ellos, no se preocupen, yo voy a un mejor lugar. Yo voy a un mejor lugar. No sé si alguien le habló de Cristo, quiero pensar que sí le hablaron del Señor. Pero él, cuando estaba ya agonizando, agarraba la mano de su esposa, acariciaba el rostro de sus hijos, agarraba a su hermana y sonreía, diciendo, mi trofeo es mi familia. No Apple, no Pixar, no el dinero, este es mi trofeo, mis hijos, mi esposa, mi hermana. Y él murió, ¿sí?, sintiéndose contento de haber conservado su familia. Por eso cuando él murió, la noticia salió, ahí viene la película ya, y dicen, un hombre que dejó huella, que pudo perdonar, que no perdió el gozo, ¿sí?, y que murió sonriente diciendo que su trofeo más grande era su familia. Por eso la huella más fuerte que un cristiano debe dejar es en su familia. Dime cómo tratas a tu familia y te diré qué cristianismo tienes. ¿Quieres saber cómo predicas el evangelio? Vamos a ver tu familia. Ahí se verá si tu testimonio está golpeando al primer rebaño que te dio el Señor, atendiendo a ese rebaño. La familia es lo primero que tienes que trabajar. Entonces, luchemos contra el carácter amargado, luchemos contra estar quejumbrosos, desahoguemos en el Señor, ¿sí?, y pidámosle a Dios tener gozo, contentamiento, porque así quiere Él que estemos. Cerramos con una oración.